Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses el capítulo 4. Filipenses el capítulo 4 y el versículo 8. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:8: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mark Twain escribió: ¿Qué pequeña parte de la vida de una persona son sus actos y sus palabras? Su vida real transcurre en su cabeza y solo la conoce él mismo. Todo el día el molino de su cerebro está moliendo y sus pensamientos, y no esas otras cosas, son su historia. Yo modificaría a Twain diciendo que nuestra vida de pensamiento constituye la base de nuestras acciones y palabras y se revela en gran medida en ellas. Pero los comentarios de Mark Twain afirman correctamente que nuestra vida de pensamiento compone una parte importante de lo que realmente somos. Jonathan Edwards lo expresó de esta manera: las ideas y las imágenes en la mente de los hombres son los poderes invisibles que los gobiernan constantemente. Por lo tanto, es crucial para cada uno de nosotros someter nuestra vida de pensamiento a Jesucristo, aprendiendo a pensar bíblicamente sobre cada aspecto de la vida. Una de las cosas más útiles que he aprendido sobre la vida cristiana es que todo pecado comienza en nuestros pensamientos, lo que la Biblia llama a menudo el corazón. El Señor Jesús dijo: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nadie comete estos pecados externos sin antes haberlos cometido en su mente. Si queremos crecer en la piedad, debemos ganar la batalla sobre el pecado en el nivel del pensamiento. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta a desarrollar una vida de pensamiento cristiano. Sus palabras no deben separarse del contexto. Practicar el versículo 8 es esencial si queremos desarrollar y mantener relaciones saludables. Una vida de pensamiento cristiano también forma parte integral de una vida de gozo, de una vida de paz en cualquier situación. Dado que nuestros pensamientos son la base de nuestro comportamiento, una vida de pensamiento piadosa también es esencial para la obediencia a la que Pablo nos exhorta en el versículo 9. Claramente, la vida de pensamiento de Pablo estaba en el centro del contentamiento que había aprendido en cada situación. Así pues, Pablo nos está indicando el camino para ser personas íntegras en nuestras relaciones con Dios,
en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Pero antes de ver específicamente lo que la Biblia está enseñando y cómo obedecerla, debemos pensar en lo que la Biblia no está enseñando. No está enseñando el poder del pensamiento positivo. Y necesitamos centrarnos en esto por un momento, porque el mundo cristiano ha sido infiltrado con la falsa enseñanza del pensamiento positivo. Este pensamiento popularizado por Norman Vincent Peale y con solo ligeras variaciones por el protegido de Peale, Robert Schuller. Si estás familiarizado con las enseñanzas de estos hombres, sabrás que no son cristianos en ningún sentido ortodoxo del término, a pesar de que ambos han sido bienvenidos en los círculos evangélicos. A través de su influencia, la idea se ha infiltrado en la iglesia en toda América de que está mal ser negativo o crítico, y esto ha resultado en la pérdida del discernimiento. La herejía del pensamiento positivo se ha extendido aún más a través de la herejía de la llamada confesión positiva, también llamada enseñanza de salud y riqueza, o nómbralo y reclámalo. Según esta enseñanza, cualquier cosa que confieses positivamente por fe, Dios debe hacerlo. Esta herejía atribuye poder a la fe misma y dice que incluso si estás enfermo, no debes dar una confesión negativa admitiendo que estás enfermo, sino que debes reclamar tu curación afirmando estoy bien. Varias compañías de ventas supuestamente cristianas o vendedores exitosos han utilizado una forma de este error a través de una enseñanza de motivación de ventas llamada actitud mental positiva. Se supone que nunca debes tener pensamientos negativos. Se supone que debes utilizar conversaciones íntimas positivas, tener fe en ti mismo, visualizarte como exitoso y rico para que se convierta en una realidad. Todos estos errores se basan en la herejía de la ciencia de la mente, enseñada por Ernest Holmes, el fundador de la Iglesia de la Ciencia Religiosa, según la cual tu mente puede crear la realidad, que a través del pensamiento positivo puedes hacer cualquier cosa o lograr el éxito que desees. Las variantes mencionadas anteriormente, aunque pretenden ser cristianas y recurren a Filipenses 4:8 como apoyo, son satánicas en el sentido de que apelan a la carne, fomentan el yo y no confrontan a las personas con la necesidad de estar sujetos al señorío de Cristo. Dave Hunt se ocupa de muchos de estos errores en sus dos libros, La seducción de la cristiandad y Más allá de la seducción. Pero claramente Pablo no está enseñando el poder del pensamiento positivo en Filipenses 4:8. Pero lo que la Biblia está enseñando es la vida de pensamiento del cristiano debe centrarse en las grandes verdades de las Escrituras. Aquí no se menciona específicamente la Escritura, pero se asume porque es la única fuente para conocer lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Vamos a ver toda esta lista. Primeramente, pensar en todo lo que sea verdadero. La palabra significa verdadero en cuanto a hecho,
denota la realidad de una cosa. Lo verdadero es lo que corresponde a la realidad. Dios mismo es la única prueba final de la verdad. Dado que Dios es inmutable, las normas morales reveladas en su palabra, que se derivan de su naturaleza santa, también son inmutables, no cambian, no mudan. Se aplican a todas las culturas en todas las épocas. Juan 3:33 dice, Dios es veraz. Pablo escribe a Tito, Tito estaba en Creta y los cretenses eran notoriamente mentirosos. Y Pablo dice, Dios no miente, y dio a conocer su verdad mediante su palabra. El Señor Jesús también afirmó para sí mismo que Él es verdadero. En oposición a Dios y a Cristo, Satanás es un mentiroso, es el padre de mentira, es un engañador y usa el pecado para seducir a los que están engañados por él. Como criaturas caídas, somos propensos a las mentiras y al engaño de Satanás. La única forma en que podemos conocer la verdad y caminar en ella es conocer la palabra de Dios y meditar en ella. Debemos conocer la palabra tan bien que automáticamente pasamos todo lo que encontramos a través del filtro de la palabra de Dios. Vivimos en un día que está orientado hacia las emociones, fuertemente influenciado por la supuesta virtud de la tolerancia. Nuestra cultura asume que el amor significa ser tolerante y aceptar a todos y todo, incluso si la palabra de Dios declara claramente que es algo que es una abominación. Si tú te dejas llevar por la corriente, te vas a alejar de la norma absoluta de la verdad moral de Dios, tal como se revela en su palabra. También debemos resistir ese pragmatismo de nuestra cultura que determina la verdad por lo que funciona. Si algo funciona, lo que significa que te trae felicidad, al menos por el momento, o logra lo que tú quieres, entonces debe ser verdad. Pero la palabra de Dios no siempre se alinea con lo que funciona. Está claro que el pecado a menudo trae placer por un tiempo. Si no fuera así, no nos seduciría tanto. Muchos de los métodos de actitud mental positiva son efectivos para convertirte en un vendedor exitoso. Pero la pregunta es, ¿son bíblicos? Debemos probar todo con la palabra de Dios, no con sentimientos o con pragmatismo. Entonces, también debemos pensar en todo lo que sea honesto. La Biblia textual lo traduce como honorable. La palabra significa aquello que inspira reverencia, que inspira admiración, algo que es decoroso, noble, digno de respeto. Y es una cualidad de carácter requerida en los servidores de la asamblea, aquellos diáconos. Los ancianos deben mantener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Todos los cristianos deben vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esto significa que los cristianos deben tomarse la vida en serio. No debemos ser descuidados tratando la vida como una broma perpetua.
Vivimos a la luz de la eternidad, teniendo en cuenta la incertidumbre de esta corta vida y la realidad del cielo y el infierno. Esto no significa que no podemos apreciar el humor limpio, pero nuestro tenor general debería comunicar a un mundo perdido que deben presentarse ante el Dios Santo algún día. Piensa en estos temas reverentes. Pero también debemos pensar en todo lo que sea justo. Esta palabra se usa para el mismo Dios que es justo, del Señor Jesucristo que es justo. Por tanto, debemos ser personas justas, como escribe Juan, primera de Juan, el capítulo 3, hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Pensar en lo que es justo significa pensar en la naturaleza santa de Dios, especialmente tal como se revela en la persona del Señor Jesucristo, y modelar nuestro comportamiento según nuestro Salvador. También debemos pensar en todo lo que es puro. Y esta palabra se refiere a la pureza ceremonial, pero también a la pureza moral, que está representada por lo ceremonial. Significa especialmente mantener nuestro cuerpo sin mancha, absteniéndonos de pecados sexuales. En Efesios 5, el versículo 3, Pablo advierte y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como cristianos debemos decir no a nuestra cultura sexualmente impura y centrarnos en la pureza moral. También debemos pensar en todo lo que sea amable. Y esta palabra aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Significa lo que es agradable, placentero, atractivo. A veces todos nos sentimos atraídos por lo que es malo, pero esta palabra debe tomarse con el contexto. Aquello que es puro y atractivo. El Señor Jesucristo es inherentemente puro, por lo que debemos pensar a menudo en nuestro amado Salvador, quien se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Debemos pensar en todo lo que es de buen nombre. Esto proviene de una palabra compuesta que significa hablar bien de algo. Se refiere a algo que goza merecidamente de una buena reputación o de toda confianza. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor todo lo cree. El amor cree lo mejor de otra persona. Se niega a creer en un informe perverso sobre un hermano o hermana hasta que haya cierta evidencia que lo establezca. Después de esta lista de 6 elementos, Pablo cambia la estructura de la oración, comenzando las siguientes 2 frases con la palabra sí.
si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Y estas dos últimas cualidades pueden resumir todas las demás, más cualquier cosa que Pablo haya omitido. Pensar en cualquier cosa de virtud. Y la palabra se traduce como excelencia. Significa virtud moral. Aunque es común en la literatura griega, esta es la única vez que Pablo usa la palabra. Pedro la utiliza como una cualidad de Dios, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por lo tanto, como la primera cualidad que debemos agregar a nuestra fe. Dice segunda de Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Y esto significa que como nuevo cristiano, una de las primeras cosas que debes hacer es dejar cualquier comportamiento que no esté en consonancia con las virtudes morales de Dios reveladas en las Escrituras, como los 10 mandamientos, el Sermón del Monte y la lista de Pablo de las obras de la carne en Gálatas 5. Continuar haciendo tales cosas va a obstaculizar tu crecimiento en la piedad. Debemos enfocar nuestras mentes en la virtud moral. Pensar en cualquier cosa digna de alabanza también. Y la palabra alabanza se usa tanto de lo que es digno de alabanza en Dios y en las personas. Por supuesto, cada atributo y acción de Dios es digno de alabanza, por lo que debemos pensar diariamente en cuán grande es Dios y en las obras maravillosas que Él ha realizado, tanto en la creación como en la historia. Y con otras personas, incluso con las personas del mundo, debemos ser amables, centrarnos en sus puntos fuertes y buenas cualidades. Aunque todos somos depravados por naturaleza debido a la gracia común de Dios, incluso los incrédulos pueden ser amables, solidarios, cariñosos. En última instancia, esas cualidades, incluso en los incrédulos, no dan gloria a la persona, dan gloria a Dios. Por lo tanto, debemos ser agradecidos con las personas en lugar de ser negativos y críticos. La Biblia dice que debemos pensar en estas cosas. Pablo se refiere a reflexionar sobre todas estas cualidades que provienen de Dios, que deben caracterizarnos como hijos de Dios, que tengan peso en tus decisiones. Deja que moldeen tu conducta. En otras palabras, piensa en estas cosas con el fin de hacerlas. Pero ¿cómo obedecer lo que la Biblia está enseñando? Debemos controlar lo que nos viene a la mente. Qué importante es esto para cada uno de nosotros. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Patrick Buchanan ha observado, el alimento que entra en la mente debe ser vigilado tan de cerca como el alimento que entra en el cuerpo. Frank Outlaw escribió, vigila tus pensamientos, se convierten en tus palabras. Vigila tus palabras, se convierten en acciones. Vigila tus acciones, se convierten
en hábitos. Vigila tus hábitos, se convierten en carácter. Vigila tu carácter, se convierte en tu destino. Para obedecer lo que la Biblia dice, debemos ejercer control sobre nuestra vida de pensamiento. Y esto implica al menos 5 cosas. Primero, necesitamos la mente de Cristo a través de la conversión. Antes de que una persona conozca a Jesucristo como Salvador y Señor, tiene una mente reprobada, vive en la concupiscencia de su carne, complaciendo los deseos de la carne y de la mente. Dios debe resucitarnos sobrenaturalmente de nuestro estado de estar muertos en nuestros delitos y pecados y darnos o impartirnos una nueva naturaleza que es capaz de obedecer a Dios. La Biblia dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y continúa explicando, el Espíritu Santo nos da el poder para hacer morir las obras de la carne y vivir en obediencia a Dios. Segundo, debemos limpiar y bloquear las fuentes de pensamientos pecaminosos. No podemos tener una vida de pensamientos puros sin deshacernos primero de las cosas que nos están contaminando. Sería como intentar limpiarse mientras estás acostado en un hoyo lleno de lodo. El primer paso es salir del lodo y llegar a una fuente de agua y de jabón. Si permitimos que entren en nuestras vidas cosas que promueven la sensualidad, la codicia, la impureza sexual, el lenguaje vulgar, la violencia, el odio, el amor a nosotros mismos o cualquier otra cosa que no agrada a Dios, no podemos crecer en santidad. Yo estoy de acuerdo con Kent Hughes, quien en su libro Disciplinas del hombre piadoso, y él escribe, soy consciente de las sabias advertencias contra el uso de palabras como todos, cada y siempre en lo que digo. Hacer absoluto los pronunciamientos de uno es peligroso, pero lo voy a hacer de todos modos. Aquí está. Es imposible que cualquier cristiano que pasa la mayor parte de sus tardes, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, viendo las principales cadenas de televisión o videos de actualidad, tenga una mente cristiana. Esto es siempre cierto para todos los cristianos en cada situación. Es necesario decir, no serás una persona piadosa si no controlas la televisión, los videos, las películas, la música, las revistas, los libros, incluso los programas de radio que escuchas. Si algo te está contaminando o tentando, deshazte de él y haz planes para evitarlo en el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Tercero, asimila la palabra de Dios de todas las fuentes. Léela a diario. Si no eres lector, escúchala en grabaciones.
No tienes excusas para no saturar tu mente con las escrituras. Como también dice Kent Hughes, no puedes estar profundamente influenciado por lo que no conoces. No puedo animarte lo suficiente a memorizar versículos que se relacionan con los problemas con los que luchas. A menos que la palabra de Dios esté en tu corazón, no podrás usarla cuando eres tentado. Mira el ejemplo del Señor Jesús al defenderse de la tentación. Siempre citó la palabra de Dios. No necesitas leer en los periódicos todos los días, pero necesitas desesperadamente leer tu Biblia todos los días. Es como bañarse diariamente, limpia la suciedad del mundo. Cuarto, expón tu mente a las enseñanzas y ejemplos de los grandes cristianos a lo largo de la historia. Escucha, lee los sermones de hombres piadosos, los sermones y comentarios de John Calvin, de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, de J.C. Ryle, de Martin Lloyd-Jones y otros creyentes grandes en la fe. Están disponibles en forma impresa. Lee las biografías de estos y otros hombres y mujeres piadosos. Evita la mayoría de los bestsellers cristianos modernos. Dedica tu tiempo a leer la palabra de Dios y a leer las obras que han resistido la prueba del tiempo. Estos hombres caminaron con Dios y alimentarán tu alma. Y quinto, escucha música saludable, especialmente los grandes himnos de la fe. Disfruto de muchos de los coros de alabanza, especialmente aquellos que se toman directamente de las Escrituras. Pero también algunos de los grandes himnos tienen una historia de sustento al pueblo de Dios a lo largo de los años y son doctrinalmente sustanciosos. Los Wesley usaban himnos para enseñar teología a muchos que eran analfabetos en aquellos días. Obtén grabaciones de los grandes himnos, reprodúcelos hasta que te los sepas de memoria. Ellos van a llenar tu mente con sana verdad. Hace algunos años, los medios de comunicación hicieron eco de la historia de una mujer que fue conocida como María Basura. Vivía en una casa de vecindad maloliente en Chicago, en medio de montones de basura. Pasaba su tiempo hurgando en los botes de basura. Les robaba cigarrillos a sus vecinos. La policía la llevó a un hospital psiquiátrico después de que la detuvieron para interrogarla y la encontraron en un estado mental confuso. Cuando los policías entraron en su sucio apartamento, se sorprendieron al encontrar certificados de acciones y libros bancarios que indicaban que tenía al menos $1,000,000. Ella era la hija de un rico abogado en la ciudad de Chicago, en Illinois. Es una historia patética, pero ilustra la vida de muchos cristianos profesantes que podrían estar sumergiendo su vida de pensamiento en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, puro, amable, de buena reputación, aquello que tiene virtud, que es digno de alabanza. Pero en cambio se rodean de inmundicia moral,
revolcándose a diario en los programas de televisión obscenos, contaminando sus mentes con las sórdidas historias de este mundo condenado, en lugar de centrar sus pensamientos en las cosas de Dios y de Cristo. Un anciano cristiano indio le estaba explicando a un misionero que la batalla dentro de él era como un perro negro peleando con un perro blanco. ¿Qué perro gana?, preguntó el misionero. El que alimente más, respondió el indio. Pablo dice, alimenta tu mente con la verdad pura de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén.